El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. San Pedro TV presenta Hablemos de con Wilson Agudelo. Hablaremos de cómo construir cultura política, administración pública. Estarán con nosotros politólogos, líderes comunitarios, expertos en finanzas, comerciantes, entre otros. Hablemos de con Wilson Agudelo, un espacio de participación comunitaria. Recuerdo yo los que venden la nación. Una vez más estamos en nuestro espacio televisivo. Hablemos de un nuevo formato que el canal de San Pedro TV amablemente ha tenido la deferencia de invitarme para que construyamos opinión política a partir de programas periódicos que llamaremos Hablemos de diferentes temas de la administración pública para construir opinión política. En este día vamos a hablar entonces de facultades del Consejo Municipal. En este Hablemos de, traigo sobre la mesa 3 proyectos que acaba de radicar la administración municipal pidiendo facultades que ya habían sido pedidas en otros periodos y que habían sido negadas. La intención de este programa será explicar someramente estos 3 proyectos que radica la administración municipal. El primero de estos proyectos es el número 62 o de reestructuración administrativa. Hay una pretensión de la administración de hacer una reforma administrativa, es decir, de modificar la actual planta con los cargos de personal, eventualmente para ampliar la planta. El proyecto número 62, por medio del cual se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal para adecuar, rediseñar, reorganizar e implementar un proceso de modernización en la estructura administrativa del nivel central y descentralizado del municipio. Esa palabra descentralizado es muy probable que allí el ordenador del gasto sea el alcalde, esté pensando también en reestructurar la planta de personal del hospital, porque es la única entidad que tenemos descentralizada. El segundo gran proyecto de facultades que está pidiendo hoy la administración es el proyecto número 63, que versa sobre la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales. Eso se traduce por la venta de bienes que son propiedad del municipio actualmente. Y el tercer proyecto, el número 64, es facultades que se están pidiendo para crear una empresa industrial y comercial del Estado. Con estos 3 proyectos yo quiero hacer una invitación a toda la comunidad sanpedreña para que reflexionemos en torno al papel del Consejo Municipal y de este tema que ha sido tan controvertido en estos últimos años, que trata sobre las facultades del Consejo. Facultades que pide el alcalde para abrogarse la capacidad de decidir y de tomar decisiones sin tener que pasar por el Consejo Municipal. Estos 3 proyectos, porque son inconvenientes y además tienen unos visos de ilegalidad. Me voy a explicar. En el proyecto, por ejemplo, número 62 o de reestructuración de cargos nuevos, es muy importante que estas reestructuraciones se hagan de acuerdo a la capacidad fiscal con que cuenta la entidad. Entonces, si el municipio no cuenta con suficientes recursos, el alcalde debe salir a hacer reformas tributarias para aumentar los impuestos. Y como ya lo vimos en el anterior hablamos de impuestos, nos dimos cuenta que ya se aprobó tanto en primero como en segundo debate la reforma al estatuto tributario del municipio de San Pedro de los Milagros.
donde se incrementó el impuesto de industria y comercio, principalmente para el sector lechero y de cárnicos, donde se ven afectadas la principal empresa que nosotros tenemos en San Pedro, Colanta, pero otras empresas que se dedican a la misma producción, Alquería y otras asociadas. Pero además también se incrementó el impuesto predial. Se incrementó en esta ocasión en el sector rural. Más de 9.000 predios rurales van a tener un incremento sustantivo en la tarifa del impuesto predial a partir del año entrante. Hoy venimos a entender, con la radicación de estos tres proyectos, la importancia de haber hecho esta reforma tributaria que se aprobó con 9 votos a favor y 4 votos en contra. Queda claro que básicamente es para suplir la necesidad de presupuesto para hacer esta reforma administrativa. Esto ocurre mucho en muchas administraciones, casi siempre en los últimos años de la administración o del periodo de gobierno, porque es un tema muy político. El alcalde que está gobernando, por lo general, siempre va a querer crear nuevos puestos en el último periodo de gobierno para amarrar contratos y con ese amarre de contratos poder garantizar votos para un sucesor político que por lo general empieza a llevar el último año a todos los eventos de inauguración. Entonces no nos extrañemos que eso pueda estar ocurriendo o vaya a ocurrir, que un concejal o un candidato dentro del equipo de gobierno empiece a ser mostrado, llevado, pues, digámoslo vulgarmente, como un florero a cada uno de los eventos donde se inauguren obras o donde haya, digamos, cierto reconocimiento social para que el candidato pueda ir siendo visto, ¿cierto? Pero entonces, aquí el punto no es que eso sea un delito. Aquí el punto es que no es legal porque en este momento no hay una compensación tributaria para poder hacer una reforma administrativa. Eso tiene unas implicaciones muy negativas sobre el presupuesto actual, que el presupuesto actual va a ser discutido en noviembre para el año entrante. Es decir, el presupuesto 2023 se discute a partir de la base del presupuesto de este año. Es decir, el alcalde les está diciendo, denme la facultad para yo reformar la administración y eventualmente crear o suprimir cargos. Esta no es una buena práctica de gobierno, porque para que pueda darse, digamos, las mejores posibilidades de gerencia, lo mejor, lo más conveniente y lo más responsable para un alcalde es llevar ese proyecto de acuerdo con todos los cargos que se vayan a crear y con todos los cargos que se vayan a eliminar de la planta. Porque así esa reforma administrativa va a ir a discusión del Consejo y además va a tener soportado un estudio financiero, fiscal, es decir, vía impuestos por donde se va a subvencionar la nueva reforma. Esas discusiones deben ser ampliadas y deben darse en el recinto municipal. Entonces, respetuosamente invito tanto al alcalde como al consejo que o retiren el proyecto o se niegue, para que no se entre en un problema que va a ser de tipo legal, porque no tiene un sustento ni un soporte financiero en esta vigencia. Se supondría que como se hizo una reforma tributaria, entonces se va a tener la plata para el año entrante, crear esa planta o hacer esa reforma. Pero como el proyecto se va a aprobar este año, entonces es muy probable que este año arranquen con los estudios para la creación de cargos y de salarios y se hagan las debidas escalas salariales para que queden ya justificadas y el año entrante se le pueda hacer un traslado presupuestal. Entonces es muy delicado que se apruebe este proyecto así como a ciegas, porque es como una especie de cheque en blanco. Es decir, no se sabe cuántos cargos se van a crear, no se sabe cuántos cargos se van a suprimir, cuántos cargos van a quedar amarrados a la planta. Y lo mismo va a ocurrir con los siguientes dos proyectos, que también son facultades abiertas. Para el caso del proyecto número 63, la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales es muy delicado también, porque esto implica
que el consejo se desprende de una facultad para que el administrativo o el alcalde pueda disponer de los bienes, propiedades del municipio para diversidad de proyectos. No está mal que eso ocurra. ¿Qué es lo que está mal? Que no se sepa cuáles son los bienes ni las destinaciones de esos bienes que se van a enajenar. La palabra enajenar quiere decir vender o eventualmente ceder. Por lo general, esta cesión a título gratuito se hace entre entidades públicas para construir vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Eso es lo que ocurre con las enajenaciones o cesiones a título gratuito. Pero eso se debe explicar en el proyecto respectivo con toda la justificación y las sustentaciones o exposiciones de motivos para que el alcalde pase el proyecto al consejo y le diga, miren, necesito ceder el bien A, el bien B, el bien C, bien X, o necesito vender el bien X, Y o Z. Muy importante porque se dan discusiones en la corporación política, que es donde se debe dar esas discusiones, porque tiene que ver con los bienes del municipio, es decir, con las propiedades que son de toda la sociedad sanpedreña. Esas discusiones deben ser amplias, ampliadas y deben ser abiertas. Entonces, yo invito a la administración y al consejo nuevamente, muy importante que puedan darse estas discusiones, pero no un proyecto como se está pasando, porque no se sabe qué tipo de bien ni qué tipo de destinación. Entonces podría ocurrir que se venda, por ejemplo, un espacio para construir una cancha que se necesite aquí en el casco urbano, que se pueda vender una granja, por ejemplo, donde está la perrera o donde está la granja del colegio de ovejas, por ejemplo, que son bienes grandes que tiene el municipio, que incluso en el año 2020 había pretensiones también con este mismo proyecto para vender la granja de ovejas y algunos concejales nos opusimos, ¿cierto? Porque también se estaba pidiendo la facultad abierta a título gratuito o una enajenación, pero no se nos aclaraba el destino de ese bien ni el bien que se iba a enajenar. Entonces no es bueno, no es sano que se entreguen facultades abiertas sin tener claridad del tipo de bien específico y del tipo de destinación. Y por último, el proyecto número 64 pretende crear una empresa industrial y comercial del Estado. También es un proyecto inconveniente, porque no sabemos la destinación de esa empresa para qué va a ser, ni cuáles van a ser los recursos de capital que se van a invertir, ni los estudios financieros que le arrojen al municipio, en este caso al Consejo Municipal, pero a toda la ciudadanía, una claridad de cuánta plata se va a invertir, en qué tiempo va a retornar ese dinero y a qué tasas de utilidad o margen de beneficios netos para el municipio puede tener esa empresa industrial y comercial del Estado, porque podría prestarse simplemente para hacer negocios de forma más eficiente, una empresa privada del municipio, pero sin los debidos retornos. Entonces, en todo caso, se le solicite a la administración para que dé claridad o para que de forma taxativa explique para qué objeto desea crear una empresa industrial y comercial del Estado. Estas empresas por lo general pueden ser de economía mixta, donde el municipio tenga una participación en capital y el privado pueda tener una participación también en capital o en patrimonio. Entonces, yo llamo a la atención porque sí es importante invitar a los concejales que no dejen perder su papel. Yo sé que es difícil, yo lo viví, ustedes sanpedreños son testigos cuando se hizo un control muy detallado en diferentes proyectos y se tuvieron que negar varios proyectos. Yo viví una situación muy difícil, digamos, se paga un precio por ser crítico propositivo, porque no es criticar por criticar. De hecho, de unos 46 proyectos que radicó la administración, yo aprobé como 40 proyectos, pero 6 de ellos no aprobé, entre ellos proyectos de este tipo de facultades abiertas. Entonces aquí hay 3 proyectos de facultades abiertas. Por supuesto que hoy el alcalde tiene
La mayoría en el Consejo de 9 votos, acabo de demostrarlo, que tiene mayorías, y esto es de mayorías, pero independientemente de que tenga esas mayorías, yo estoy convencido que los líderes que están allí representándonos, que están haciendo el papel político, no tienen por qué simplemente aprobar un proyecto como si fuera un cheque en blanco con muchos ceros a la derecha, sin ningún ánimo de sentido crítico y de aporte constructivo, simplemente por una transferencia que hay de favores que puede hacer el alcalde para sus gestiones como líder o para, digamos, intereses personales, como quiera sea de entenderse, y de forma acrítica aprobar simplemente lo que pida el alcalde u ordenador del gasto. Eso tiene un precio político, eso tiene un costo político. Yo lo viví, por ejemplo, yo ya estaba incurso en una causal de sanción, como ocurrió con una concejala hace poco, que la sancionaron y la inhabilitaron para hacer la política, la destituyeron, perdón, para cumplir su función como concejala, porque hay en el artículo 10 del reglamento del Consejo, donde se citan varias prohibiciones que están contempladas en la ley 136, en la ley 80, en la ley 617, etcétera. Hay una cantidad de leyes disciplinarias que regulan todo este entramado de funciones y de atribuciones legales para los concejales. El numeral 10, por ejemplo, dice que el Consejo le está prohibido omitir las directrices de actuación que inconsensuadamente determinen los miembros de la bancada a la cual pertenece, excepto en los casos de objeción de conciencia. Eso me pasó a mí, porque al yo ser un concejal del Partido Liberal, que es el partido de gobierno, la bancada votaba positivo los proyectos que pasaba el alcalde, la bancada de 4. Eran 3 positivos, yo votaba negativo, pero como ellos votaban positivo, estaba obligado yo también a votar positivo. Y sin embargo, cuando pasaba a plenaria, yo también votaba negativo estos proyectos de facultades. Entonces, esto lo ilustro para dar claridad de que se paga un precio. En mi caso, me tocó salirme a prisa, porque si no me iban a aplicar lo mismo que le pasó a esta concejala María Eugenia Rollave, para ser muy precisos, hace poco, que la destituyeron por un tema muy digamos, jurídico, vulgarmente lo llamamos leguleyadas, y pasa que sin mayor posibilidad de defensa, entonces se pierde una curul, una posibilidad de continuar en la política, y por supuesto, en mi entendido y en mi conocimiento de administración pública, yo le salí al paso y le salí a tiempo, oportunamente me retiré para no quedar inhabilitado y poder continuar en la política, que es lo que estoy haciendo. Ese es el ánimo de este Hablemos de, construir opinión. ¿Por qué? Porque de verdad en el corazón siento que nuestro municipio San Pedro de los Milagros necesita más debate público, necesita más conciencia. Para nadie es un secreto que en el espacio de la política es donde se toman todas las decisiones que afectan a una sociedad. La política termina siendo la actividad más importante de todas las actividades en la sociedad. Entonces, en mi responsabilidad profesional como docente de administración pública que soy y que ejerzo, yo me siento muy movido a aportar cada vez más elementos de construcción de opinión política y de opinión pública. Muy importante que estas discusiones se amplíen en el municipio, que no solamente queden en unos cuantas personas que de pronto se quejan en una cafetería que está ocurriendo una cosa, la otra, no, que demos el paso a participar, a construir opinión de forma frentera, en redes sociales, no con perfiles falsos y una cosa y la otra, que es como la costumbre, ¿cierto? Más adelante hablaremos así también, en un Hablemos de costumbres políticas sanpedreñas, lo estamos, estructurando un programa en el que vamos a hacer invitaciones para empezar a hablar de esas costumbres políticas sanpedreñas. Pero en estos inicios de este programa yo llamo la atención para que como sanpedreños estemos pendientes de estas discusiones. Yo más bien invito al alcalde, muy respetuosamente, que retire estos proyectos. Ya no hay mucho tiempo. En realidad, por allá a finales de marzo, abril, empieza la ley de garantías y ya para el año entrante es un periodo demasiado político. El alcalde no va a tener suficiente tiempo de ejecutar todos estos proyectos. Reestructurar la planta,
el tema de cesión de los bienes fiscales para construir vivienda o lo que ocurra, crear la empresa industrial y comercial del Estado. Es decir, esto es una cantidad de arandelas que van a terminar atosigando la administración, por poner un término allí, y no permitiéndole enfocarse en 3 o 4 proyectos que son críticos para el desarrollo social y productivo del municipio. Por ejemplo, el proyecto como La Normal. Es importante que nosotros a hoy sepamos en qué está el estado financiero de La Normal, de dónde van a venir los recursos, si por el Sistema General de Regalías, si por empréstitos. Claro, se han dado ciertos atisbos, nos han dado ciertas explicaciones, pero hoy ese es un proyecto sobre la mesa, que va a terminar atosigando una cantidad de otros proyectos que se pretenden hacer y ya no hay suficiente tiempo para hacer las contrataciones. El centro de convenciones, un proyecto muy importante de alcance regional, que con otros municipios se tenía perspectiva que por regalías se pudiera favorecer a San Pedro para que fuera como el epicentro de las convenciones, el epicentro cultural para hacer grandes intercambios culturales, y hoy se quedó en una mole allí que llamamos los técnicos de proyectos un elefante blanco, que era lo que iba a ocurrir con la pavimentación de Ovejas, que también me causó, digamos, una malquerencia y una casi que persecución, como ustedes pudieron evidenciarlo a través de redes sociales, muy fuerte, porque hicimos un control sobre todo presupuestal a ese proyecto de la vía de Ovejas. Hoy va a pasar, por ejemplo, con el parque de Ovejas. El año pasado tengo aquí en mi poder una certificación donde se le entrega al Consejo Municipal una certificación de los recursos requeridos. Entonces, hacia el 20 de agosto de 2021 se aprobaron 700 millones de pesos de crédito, más por el Sistema General de Regalías 1.883 millones de pesos, lo cual nos decían que costaba o sumaba 2.583 millones de pesos para construir o reformar el parque de Ovejas, lo cual a mí me parece, digamos así, a simple vuelo de pájaro, me parece un presupuesto muy alto, muy oneroso, porque creo que no se están teniendo en cuenta que el parque de Ovejas en alguna administración pasada ya se habían hecho reformas y ese parque tiene muy buena estructura de base, es decir, no va a requerir tanta estructura de base, pero no nos han socializado todavía ni los diseños finales ni los estudios técnicos. Entonces haremos lo propio en el corregimiento de Ovejas. También nos vamos a organizar para hacerle veeduría a la construcción de este parque. De nuevo tendremos que asumir también el tema de persecución o presión política para que no lo hagamos bien, pero no podemos permitir que vaya a quedar frenado este proyecto como iba a quedar la pavimentación de Ovejas, porque se había dejado vencer un crédito, de 1.500 millones de pesos. Yo tengo todo eso documentado. En este caso creo que puede pasar lo mismo, porque fíjense que se aprobaron el 20 de agosto de 2021, por esa fecha se aprobaron estos recursos de crédito. Yo llamo la atención al alcalde, porque yo creo que estos recursos están a punto, este crédito está a punto de vencerse, y puede ocurrir lo mismo, que no se puede hacer una licitación si no tiene los recursos debidamente certificados en cuentas corrientes del municipio. Eso puede pasar, pero en todo caso vamos a estar muy pendientes para hacerle control a estas obras, para evitar que eso vaya a quedar como un elefante blanco, como ya estamos viendo que se va a quedar este centro de convenciones por falta de control. Entonces, que esta sea una invitación cariñosa, sinceramente lo digo, no es en el ánimo de entorpecer una administración, como se ha dicho desde diferentes ópticas, que yo era el concejal que no quería dejar trabajar al alcalde, es decir, un montón de comentarios, pero en este momento no tengo ese ánimo, ni me interesa, y no me ha interesado nunca atacar. No es atacar, es hacer un proceso de argumentación, es hacer un proceso de control serio, riguroso, estudiado, fundamentado, y decirle al alcalde y decirle a los concejales: miren, hay que revisar las cosas, hay que discutirlas a conveniencia de la sociedad, no a conveniencia personal, hay que
darle los debidos debates y ampliar la discusión por diferentes canales, invitar todos los actores, socializar las obras, socializar los diseños, socializar los presupuestos, socializar los cronogramas de las obras, que se sepa cuándo va a empezar una obra. Como ejemplo, para terminar este tema del Parque de Ovejas, supimos desde hace unos 3, 4 meses que iba a empezar el parque para el mes de julio y que por eso no se hacían fiestas de la leche en ovejas, y eso fue pues un tema muy doloroso porque el comercio viene muy golpeado, sobre todo en nuestro corregimiento, muy golpeado, y no se hicieron fiestas. Y además nos dijeron para el siguiente lunes, y así nos siguen diciendo para el siguiente lunes, y a hoy no nos volvieron a hacer la feria campesina y no hemos ido como teniendo un cronograma claro de cuándo van a empezar las obras. No sabemos quién es el contratista, yo he revisado por todas partes dónde está el contrato y no lo veo. Entonces me gustaría mucho hacer hablemos de facultades para que los concejales y el alcalde puedan revisar el alcance y la pertinencia y oportunidad de estas facultades abiertas que se están entregando tanto para la reestructuración de la planta como para la enajenación de bienes del municipio, como para la creación de la empresa industrial y comercial del Estado, que se mire si es conveniente o si definitivamente es mejor suspender estos proyectos y concentrarse en lo poquito que falta por hacer para poderlo hacer bien hechecito, que nos deje por lo menos lo normal, que quede bien terminadita, ya eso es un logro importante. Pero picar en muchas cosas y ya terminando un periodo de gobierno es bastante riesgoso. No creo que se pueda alcanzar mucho el tema de gestión. Entonces, muchas gracias por el espacio, al canal, a todos los sanpedreños por estarme siguiendo en estos espacios. Los estaremos invitando y les estaremos avisando los nuevos programas y los nuevos formatos para que sigamos hablando de impuestos, de gestión y construcción de opinión pública. Muchas gracias para todos.